Mis queridas hermanas, a veces la vida se torna tan pesada que sentimos como si nuestras preocupaciones fueran anclas que nos hunden en el mar de la incertidumbre. Hay momentos en los que nuestra mente se llena de preguntas y el corazón se oprime sin encontrar salida, en los que nuestros intentos por controlar las circunstancias resultan inútiles y el temor se filtra por cada rincón de nuestro ser. En esos instantes, cuando el peso parece insoportable y las respuestas huyen de nuestro entendimiento, Dios nos extiende su mano y nos susurra con amor. Pon tus preocupaciones en mis manos y ora con fe para unirte a mi voluntad. Esta invitación no es una carga más, ni una promesa hueca. Es el llamado de un Padre amoroso que anhela liberarnos del agobio, enseñarnos a confiar en su cuidado inquebrantable y llenarnos de una paz que trasciende toda lógica humana. Hoy, mientras contemplas las tormentas internas que luchan por robar tu sosiego, recuerda que no estás sola. El Creador del universo, aquel que sostiene las estrellas y conoce cada latido de tu corazón, te llama a soltar el control y a sumergirte en la corriente suave de su perfecta voluntad. Al entregar tus cargas en manos divinas, al elevar con fe tus oraciones, descubrirás que Dios no te ignora, no te olvida ni te pone a prueba sin razón. Por el contrario, su deseo es que camines junto a Él, apoyada en sus promesas, segura en su fidelidad y confiada en su amor inquebrantable. Abraza este momento con valentía, pues lo que te espera no es una batalla perdida, sino el encuentro con un Dios que transforma la angustia en esperanza, la inseguridad en certeza y las cargas imposibles en testimonios de su poder. Y antes de continuar, las invito a que se suscriban a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Empecemos. Mis queridas hermanas, cuando las cargas de la vida se acumulan y la ansiedad amenaza con abrir brechas en nuestra paz interior, es natural que surja el impulso de buscar soluciones inmediatas. Sentimos la urgencia de desenredar problemas con la fuerza de nuestras propias manos, de levantar muros de defensa o de correr en todas direcciones buscando una salida. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a transitar un camino muy diferente, el camino de la espera paciente, confiada y silenciosa. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 al 26, encontramos estas palabras consoladoras. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En medio de la incertidumbre, cuando las preguntas superan las respuestas y el dolor parece no ceder, Dios no solo nos comprende, sino que nos invita a un reposo interno que va en contra de la agitación del mundo. Esperar en silencio no es cerrar los ojos ante la realidad, ni ignorar la dificultad que tenemos ante nosotros, mucho menos caer en la resignación pasiva. Por el contrario, es un acto de fe inmenso. Implica reconocer que, por mucho que nos esforcemos, nuestras fuerzas son limitadas, nuestra mirada es corta y nuestras soluciones, a menudo, parciales. Esperar en silencio ante Dios es como entregarle el timón de nuestras decisiones, con la certeza de que Él conoce el puerto seguro al que debemos arribar, incluso cuando nosotras solo vemos la bruma sobre las aguas. Esta espera silenciosa tiene un efecto transformador. Mientras el mundo nos empuja a gritar, a exigir, a reclamar una resolución rápida, Dios nos invita a una quietud sagrada, una quietud que permite al Espíritu Santo obrar en lo profundo del corazón. Cuando decidimos callar la voz de la desesperación y la queja, abrimos espacio a la voz suave pero firme del Señor, esa voz que dice: «Hija mía, confía en que tengo planes de bien y no de mal, planes de esperanza y de futuro». Así, en el silencio, la fe se fortalece porque deja de estar anclada en nuestras capacidades y se afirma en la fidelidad inquebrantable de nuestro Padre Celestial.
La palabra describe al Señor como bueno para quienes en Él esperan. Esta bondad no es un simple elogio superficial. Se trata de la esencia misma de Dios. Él es bueno en su carácter, bueno en sus propósitos y bueno en sus respuestas. Su bondad no depende de nuestro desempeño ni de nuestras fallas, sino que es una cualidad eterna. Por eso, al esperar en silencio, no lo hacemos en un Dios caprichoso o impredecible, sino en aquel que siempre cumple sus promesas. Esta seguridad ahuyenta la desesperación, porque entendemos que la espera no es un tiempo desperdiciado, sino una etapa valiosa de crecimiento, refinamiento y preparación interior. Pensémoslo de esta manera: la semilla sembrada en la tierra necesita tiempo para germinar, echar raíz y desarrollar su tallo antes de que aparezca el fruto. Si la impaciencia nos lleva a desenterrar la semilla continuamente para ver si crece, la dañaremos y jamás producirá nada. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Lo que Dios está haciendo en nosotras mientras esperamos no siempre es visible, pero es real. En ese silencio paciente, el Señor moldea nuestro carácter, aparta temores infundados, derriba argumentos engañosos y nos entrena para la madurez espiritual. La espera se convierte en un taller divino, donde las manos del alfarero dan forma a nuestro barro, haciéndonos más receptivas a su voluntad. Y es que esa palabra, silencio, es clave. No se trata simplemente de no hablar, sino de aquietar el clamor interno que pide explicaciones inmediatas. Es optar por confiar, aun cuando no entendamos el porqué de la prueba, ni el cómo ni el cuándo de la respuesta. En ese silencio, aprendemos a habitar la presencia de Dios sin agendas ocultas, sin condiciones, sin manipular el resultado. Nos rendimos a su señorío con la convicción de que Él es soberano sobre el tiempo, las circunstancias y los recursos necesarios para obrar a nuestro favor. Es cierto que esta actitud no es sencilla. Nos movemos en un entorno que valora la rapidez, la inmediatez, los resultados tangibles y palpables. Con frecuencia la mente grita: haz algo ya, no te quedes de brazos cruzados. Sin embargo, la fe nos susurra: confía, espera, porque el Padre que te ama está actuando. Esa contradicción entre la lógica humana y la fe divina se resuelve en la certeza de que Dios jamás nos abandona a nuestra suerte. Al contrario, cada segundo de espera es una confirmación de que no corremos en vano, sino que caminamos en la senda marcada por su luz. Mis queridas hermanas, abrazar este llamado a esperar en silencio la salvación de Dios no es una rendición ante la derrota, sino una victoria sobre la ansiedad. Es elegir la paz que proviene del cielo por encima del estruendo de las preocupaciones terrenales. Es anclar nuestro ser en la promesa de que el Señor es bueno con quienes le buscan, con quienes, aunque no vean todavía el amanecer, confían en que la aurora llegará con nuevas misericordias. Y al final, cuando ese sol se alce y la respuesta llegue, podremos contemplar con gratitud cómo, durante todo ese tiempo de silencio, Dios estuvo preparando algo mejor de lo que nuestros planes limitados podían concebir. Al practicar esta espera silenciosa, nos alineamos con el ritmo del corazón de Dios, aprendiendo a respirar al compás de su gracia y su verdad. Ese camino no es de resignación ni de abandono, sino de fidelidad y entrega a aquel que prometió cuidar de nosotras. Así, la espera deja de ser una tortura para transformarse en una ofrenda sagrada, un testimonio de nuestra confianza en el carácter de un Dios que nunca nos falla, que nos sostiene en sus brazos y que, en el momento preciso, nos mostrará su salvación. Mis queridas hermanas, en medio de nuestras oraciones más sinceras, a veces nos encontramos con una sensación de limitación e incapacidad. Puede que no sepamos exactamente cómo expresar lo que sentimos, o que nuestras palabras se queden cortas ante la inmensidad de lo que necesitamos pedir.
En esos momentos es fácil desanimarse y llegar a pensar que no estamos orando de la manera correcta, o que nuestro clamor no alcanzará el trono de la gracia. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una promesa alentadora en Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, donde leemos: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos». Esta promesa no es una simple declaración, es un ancla firme para nuestras almas. Pensar que el Espíritu Santo interviene directamente en nuestras oraciones es entender que no oramos solas ni con nuestras propias fuerzas. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, reconociendo nuestras limitaciones, el Espíritu toma nuestras palabras, nuestras emociones más profundas e incluso nuestras lágrimas no expresadas y las presenta al Padre en perfecta sintonía con la voluntad divina. Aquello que a nosotras nos resulta confuso, fragmentado o incompleto, el Espíritu lo transforma en una súplica clara y poderosa, alineada con el plan de Dios. Mis queridas oyentes, esto significa que no tenemos que ser expertas en orar. No es necesario que nuestras oraciones tengan una estructura impecable, un lenguaje elocuente o una secuencia perfecta de peticiones. Lo que realmente importa es la sinceridad y la entrega del corazón. Al reconocer que dependemos del Espíritu Santo, nos liberamos de la ansiedad por hacerlo bien y nos sumergimos en la certeza de que Dios comprende mucho más allá de lo que nuestras palabras alcanzan a decir. Nuestro rol es abrir el alma ante Él, confiando en que su ayuda nos lleva hacia una conexión más profunda y verdadera. Esta realidad también nos invita a orar con mayor valentía, sabiendo que nuestras limitaciones no limitan a Dios. Cuando nuestras emociones nos abruman, cuando nuestras peticiones no terminan de tomar forma o incluso cuando el dolor nos deja sin voz, el Espíritu Santo actúa como un traductor divino de nuestro ser interior. Él no se inmuta ante nuestras inseguridades ni se desalienta por nuestra falta de claridad. Más bien, toma nuestras oraciones, a veces inacabadas y temblorosas, y las eleva al Padre con la precisión y el amor que solo el Espíritu de Dios puede brindar. Además, esta intervención del Espíritu Santo nos libera de la presión de intentar ajustar a Dios a nuestros propios deseos. En lugar de buscar que el Señor se someta a nuestros planes, aprendemos a dejarnos conducir por su voluntad perfecta. El Espíritu no solo embellece nuestras oraciones, sino que las alinea con el propósito eterno de Dios, ese propósito que es siempre más grande y más sabio que cualquier cosa que podamos concebir. Al final, la meta de la oración no es convencer a Dios de algo, sino unir nuestro corazón al suyo, y es el Espíritu quien hace posible esta sagrada armonía. Esto no solo trae paz, sino que también fortalece nuestra fe. Saber que no dependemos únicamente de nuestra capacidad humana para comunicarnos con el Padre nos ayuda a confiar más en su fidelidad. Nuestra debilidad no es un obstáculo, sino un escenario donde la gracia divina se manifiesta. Cada vez que sentimos que no encontramos las palabras adecuadas, recordemos que el Espíritu Santo está a nuestro lado, sosteniéndonos, guiándonos y completando cada oración con el amor y el cuidado que necesitamos. Mis queridas hermanas, esta es una invitación a descansar, a sincerarnos con Dios tal como somos, sabiendo que el Espíritu hace que nuestras oraciones no se pierdan en el vacío, sino que lleguen directamente al corazón del Padre. No importa cuán complejo sea el problema que enfrentamos o cuán tumultuosos sean nuestros sentimientos, el Espíritu nos ayuda a encauzar todo hacia el plan divino. En lugar de paralizarnos por la duda o la inseguridad,
Oremos con la confianza de que no estamos solas, que alguien poderoso y sabio está de nuestro lado, intercediendo en un lenguaje que trasciende las limitaciones humanas. Con esta certeza, elevemos nuestras súplicas con humildad y esperanza. Si hay confusión, dejemos que el Espíritu la ordene. Si hay dolor, dejemos que el Espíritu lo exprese. Si hay un anhelo profundo que no sabemos cómo articular, dejemos que el Espíritu lo revele al Padre con toda claridad. Al hacerlo, viviremos la experiencia de una oración que trasciende las fronteras de nuestras habilidades, adentrándonos en la dimensión sagrada donde el cielo y la tierra se unen. Allí descubriremos que, aún en la debilidad, somos escuchadas, comprendidas y amadas por un Dios que siempre responde conforme a su perfecta voluntad. Mis queridas oyentes, la incertidumbre es un terreno que todas hemos pisado en algún momento. Hay etapas en la vida en las que miramos hacia un futuro borroso, sin líneas claras ni senderos firmes. Nos preguntamos qué dirección tomar, cómo distinguir la voz de Dios en medio de tantas otras voces, cómo reconocer su voluntad sin dejarnos llevar por nuestros impulsos o temores. Frente a esta confusión, la palabra nos ofrece luz, y así lo vemos en el Salmo 143, versículos del 8 al 10, cuando el salmista clama: «Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud». En estas palabras descubrimos el corazón de quien no se conforma con avanzar a ciegas. Aquí no hay espacio para la soberbia de creer que podemos resolverlo todo por nuestra cuenta, ni para la ansiedad que nos empuja a correr sin sentido. Este pasaje es el suspiro de una mujer o un hombre que reconoce su dependencia total del Creador, que busca orientación en el que conoce cada rincón del camino. No es simplemente pedir que Dios abra un sendero, es rendirse a su voluntad, sabiendo que su plan siempre será mejor que nuestras expectativas más brillantes. Mis queridas hermanas, la oración es el puente que nos permite acceder a esta guía divina. Cuando nos detenemos ante Dios y le decimos: «Muéstrame el camino, enséñame a hacer lo que tú quieres», estamos reconociendo que no queremos andar solas. Es en esa intimidad espiritual donde el Espíritu Santo deshace nudos de confusión, aclara panoramas turbios y enciende una luz en medio de las sombras que nos rodean. Al acercarnos con un corazón humilde, sin pretender dictarle a Dios nuestros planes, lo que obtenemos no es una lista rígida de pasos a seguir, sino una relación más profunda con aquel que, por ser nuestro Padre, cuida de cada detalle. Esta búsqueda de dirección divina no es magia ni un atajo fácil. A veces, la respuesta llega en forma de una suave impresión en el alma. Otras, a través de la Escritura que nos confronta y alienta, o mediante el consejo sabio de alguien que Dios pone en nuestro camino. También puede manifestarse en la paz que sentimos al tomar determinada decisión, o en una puerta que se cierra para mostrarnos que no era el sendero correcto. La voluntad de Dios no siempre se revela a grandes voces, pero su Espíritu es maestro en hablarnos al corazón de manera tan clara y firme que no podemos ignorar su guía. Es importante recordar que Dios no dirige nuestros pasos para restringir nuestra libertad o complicar nuestras vidas, sino para llevarnos a tierra de rectitud. Esto implica un destino de estabilidad, de propósito y de bendición genuina. Cuando seguimos su voluntad, evitamos muchos tropiezos innecesarios. Aunque no nos garantice ausencia de retos, sí nos asegura que cada obstáculo será una oportunidad para fortalecernos y crecer, en lugar de perdernos en callejones sin salida. Al pedir dirección a nuestro Padre, también estamos cultivando la paciencia y la humildad. Aprendemos a esperar su tiempo, a no movernos por impulso, ni manipular las circunstancias a nuestro antojo.
es confiar en que Él conoce el mapa completo de nuestra existencia, mientras nosotras apenas vemos un tramo reducido del sendero. Es aceptar que, aunque no entendamos todas las razones, su perspectiva es más alta y más sabia, y su voluntad busca siempre nuestro bien y su gloria. Mis queridas oyentes, esta es una invitación a dejar de caminar en la niebla de la incertidumbre y a entrar en la claridad que solo Dios puede brindar. No importa si las circunstancias son complicadas, si los dilemas parecen irresolubles o si el futuro asusta. En la oración sincera, elevando nuestra voz al cielo, descubrimos que no necesitamos resolverlo todo con nuestras fuerzas. Podemos descansar en la certeza de que el Señor escucha, comprende y responde. Al buscar su dirección, estamos dando un paso hacia la confianza, apartando el orgullo y el miedo. Estamos eligiendo el sendero de la dependencia espiritual, aquel que no nos hace más débiles, sino más seguras bajo las alas del Altísimo. Y cuando su Espíritu nos conduce, sentimos cómo la ansiedad se desvanece, cómo la esperanza florece y cómo el caminar, antes incierto, cobra sentido. En esa conexión íntima con el Padre, cada decisión, cada paso y cada elección se convierten en una oportunidad para alinearnos con el cielo y experimentar la plenitud de vivir acorde al propósito divino. Mis queridas hermanas, es un gran alivio saber que nuestras peticiones no dependen de la elocuencia de nuestras palabras, ni de la insistencia con la que las repitamos, sino del corazón con el que nos acercamos al Padre. A menudo, la ansiedad que producen nuestras preocupaciones nos conduce a orar con una mezcla de angustia e inseguridad, sin saber si hemos dicho lo suficiente, si nuestras súplicas serán escuchadas o si aquello que pedimos se encuentra dentro de los planes de Dios. Frente a esa incertidumbre, las Escrituras nos regalan una verdad reconfortante en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que nos dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Este pasaje nos libera de la presión de tratar de convencer a Dios de nuestros deseos. La clave no es cuántas palabras empleamos, ni con cuánta intensidad las pronunciamos, sino que nuestros ruegos estén alineados con su plan eterno. Cuando buscamos la voluntad de Dios por encima de la nuestra, nuestras oraciones dejan de ser un intento de forzar el cielo y se convierten en un eco de aquello que el mismo Creador ya ha dispuesto. Al entender esto, se desploma la idea de que necesitamos la técnica perfecta o la fórmula exacta para ser escuchadas. Lo que realmente importa es un corazón sintonizado con el latido de nuestro Padre Celestial. Mis queridas oyentes, esta confianza se nutre cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, cuando dejamos que su Espíritu nos guíe en cada petición, en cada anhelo, en cada sueño. Si nos dejamos moldear por su verdad, nuestras oraciones dejan de girar únicamente alrededor de nuestras necesidades inmediatas para abrazar una perspectiva más amplia. Podemos pedir trabajo, sanidad, restauración de relaciones, consuelo en la tristeza, claridad en la confusión, y lo haremos desde la certeza de que Dios no solo nos oye, sino que responde con la medida exacta de su sabiduría y amor. Es importante aclarar que esto no significa que Él nos dará siempre lo que pedimos, tal como lo pedimos. Alinearse con su voluntad implica aceptar que su respuesta puede ser distinta de lo que esperábamos. A veces, el Señor nos sorprende con un sí contundente y maravilloso. Otras veces, su respuesta es un no amoroso que nos preserva de un mal mayor, o un todavía no que nos enseña el valor de la paciencia y la espera. Pero en cualquier caso, podemos confiar en que su respuesta será perfecta, pues proviene de quien conoce el principio y el fin,
de quien contempla el panorama completo y sabe lo que realmente necesitamos más allá de lo que imaginamos. Esta confianza transforma radicalmente la manera en que oramos. Ya no lo hacemos como quien toca con timidez a una puerta cerrada, rogando ser escuchado. Al contrario, nos acercamos con la seguridad de ser hijas amadas que son recibidas en los brazos de su Padre. Así, la oración deja de ser una lista de peticiones temerosas y se convierte en un diálogo sincero y cercano con el Creador. Cuando pedimos conforme a su voluntad, nuestra fe crece, la ansiedad se calma y nuestra esperanza se fortalece. Dejamos de sentir que la respuesta depende de nuestra capacidad de convencer a Dios, para comprender que todo descansa en su fidelidad inquebrantable. Este entendimiento nos invita también a profundizar en nuestra relación con el Señor. ¿Cómo sabremos cuál es su voluntad si no pasamos tiempo en comunión con Él? ¿Cómo entenderemos sus propósitos si no leemos su palabra, si no practicamos la oración sincera y la adoración contemplativa? Cuanto más conocemos a Dios, más aprendemos a desear lo que Él desea, a amar lo que Él ama y a rechazar aquello que no le agrada. En ese proceso, nuestras oraciones se van purificando, hasta el punto de que lo que anhelamos no son solo nuestros propios intereses, sino la gloria de su nombre y el bien que Él quiere traer a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. Mis queridas hermanas, esta es una invitación a orar con la cabeza en alto, con el corazón humilde y los oídos atentos a la voz del Espíritu. La confianza en Dios nace cuando recordamos su fidelidad pasada, su cuidado presente y su promesa de futuro. Él no es un desconocido que se complace en ocultarnos su voluntad, sino un Padre que desea revelarla a quienes le buscan con sinceridad. Cuando nos alineamos con su voluntad, descubrimos que la oración es un intercambio sagrado, un fluir de gracia donde nuestras voces se mezclan con el susurro eterno de aquel que todo lo puede. En medio de las pruebas, las decisiones difíciles y las preguntas sin respuesta, aferrémonos a la certeza de que Dios oye y responde en el momento y la forma más convenientes. Así, al pedir conforme a su voluntad, no solo obtenemos la respuesta correcta, sino que también experimentamos una mayor comunión con Él, un gozo profundo que solo surge cuando nuestras peticiones se armonizan con el plan perfecto del Rey de Reyes. Este es el verdadero descanso del alma, saber que no se trata de convencer a Dios, sino de confiar en Él y deleitarnos en su perfecta voluntad. Mis queridas oyentes, uno de los mayores desafíos que enfrentamos al orar con fe es mantener la constancia cuando las circunstancias parecen fijas en la adversidad, cuando las respuestas tardan en llegar y las dudas golpean a la puerta del corazón. En esos momentos, la tentación de abandonar o de desanimarse se hace presente, alimentada por la voz interior que susurra: ¿de qué sirve seguir orando si nada cambia? Sin embargo, la palabra de Dios nos anima a no rendirnos, a perseverar y, además, a hacerlo con un espíritu agradecido. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, se nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta instrucción no es una simple sugerencia, es una clave que nos ayuda a entender la dinámica divina en la vida de la fe. Perseverar significa continuar orando, a pesar de los obstáculos, a pesar del silencio aparente de los cielos, a pesar del cansancio emocional y las preguntas sin contestar. No se trata de un acto meramente mecánico, ni de repetir las mismas frases como si fueran una fórmula mágica. Se trata de permanecer conectadas al corazón de Dios, de reconocer que nuestra fuerza no está en el resultado inmediato, sino en la comunión continua con el Padre, que sigue atento a cada clamor que elevamos. La perseverancia en la oración moldea nuestro carácter. En la persistencia aprendemos la virtud de la paciencia, desarrollamos una fe más resistente y comprobamos la fidelidad de aquel que nunca abandona.
Con el paso del tiempo, esa perseverancia nos permite ver no solo cuándo Dios responde, sino también cómo Él actúa en nuestro interior mientras esperamos. De pronto, al mirar atrás, nos damos cuenta de que, aunque las circunstancias hayan tardado en cambiar, nosotras mismas hemos sido transformadas, fortalecidas y refinadas en el fuego de la constancia espiritual. Ahora bien, la Escritura agrega un ingrediente importante: la acción de gracias. ¿Por qué dar gracias cuando aún no vemos la respuesta que anhelamos? Porque la gratitud nos posiciona en la perspectiva correcta. Al agradecer, recordamos que Dios ya ha sido fiel en el pasado, que muchas veces nos libró de situaciones difíciles, que nunca ha desatendido nuestras necesidades fundamentales. La gratitud nos enseña que, aunque el presente sea incierto, el carácter inmutable del Creador permanece firme. Él no cambia y sus promesas siguen en pie, independientemente de cómo luzca la realidad actual. Dar gracias en medio de la espera es como encender una luz en un cuarto oscuro. La dificultad puede ser real, el dolor puede ser intenso, pero la gratitud impide que la desesperanza apague la llama de la fe. De esta manera, al perseverar en la oración con un corazón agradecido, dejamos de ver el problema como una imposibilidad y comenzamos a interpretarlo como un lienzo donde Dios puede pintar un milagro a su manera y en su tiempo perfecto. La gratitud, además, desenmascara el engaño de que todo está perdido. Al recordar lo que Dios ya ha hecho, nuestras almas se fortalecen. Aun cuando las circunstancias no cambien de inmediato, la gratitud nos ayuda a llevar la mirada más allá del problema, enfocándola en la grandeza del Señor. En lugar de alimentar la angustia con la imagen desproporcionada de un obstáculo insuperable, la acción de gracias nos recuerda que servimos a un Dios infinito, cuya fidelidad supera cualquier límite humano. Esta perseverancia con gratitud no es negación de la realidad ni un optimismo ingenuo. Es una elección consciente de creer que el final de la historia aún no está escrito desde nuestra perspectiva humana. Es el reconocimiento humilde de que Dios sabe lo que hace, incluso cuando nosotras no lo entendemos. Al perseverar, no tiramos la toalla antes de tiempo. Al dar gracias, no permitimos que la amargura se enraíce en el corazón. Mis queridas hermanas, al integrar la perseverancia y la gratitud en la oración, la experiencia espiritual se enriquece profundamente. Orar deja de ser un simple acto de petición para convertirse en una oportunidad de entrenamiento del carácter. Cada vez que insistimos sin desfallecer, cada vez que damos gracias a pesar de no ver aún el fruto, estamos diciendo: Señor, confío en ti, no solo por lo que haces, sino por quién eres. Así, la perseverancia se convierte en un acto de fe viva y la gratitud en un escudo contra la desesperanza. ¿De qué forma podemos practicar esto en el día a día? Tal vez orando sin cesar, aún en medio de las tareas cotidianas, repitiendo las promesas divinas hasta que inunden nuestro entendimiento, escribiendo un diario de oración para recordar las veces que el Señor ha respondido, acercándonos a la palabra en busca de ánimo, alimentando así la certeza de que Dios siempre está actuando. Al final del proceso, descubrimos que, al perseverar y dar gracias, algo maravilloso ocurre. Nuestra fe se vuelve más madura, más sólida. Ya no dependemos únicamente del desenlace, sino que hallamos gozo en el camino, sabiendo que en el trayecto Dios nos transforma, nos moldea, nos enseña a ser más como Jesús. Aprendemos a amar a Dios no solo cuando todo va bien, sino también en medio de la lucha, con la convicción de que su mano no ha dejado de sostenernos y que la respuesta, cualquiera que sea, vendrá acompañada de un mayor entendimiento de su gracia y de su poder en nuestras vidas. Así, al perseverar en la oración con gratitud, no solo honramos a Dios,
sino que alimentamos nuestra esperanza y mantenemos la fe encendida, esperando con la certeza de que, aún en el silencio, Él sigue siendo fiel. Mis queridas hermanas, cuando las cargas emocionales se acumulan y la mente parece una telaraña de miedos, culpas y preocupaciones, es fácil sentir que no tenemos a dónde ir ni cómo desahogarnos. La tentación de guardar el dolor en silencio, de fingir que todo está bien o de esperar que el tiempo cure las heridas por sí solo, puede conducirnos a una especie de soledad interior. Sin embargo, la Escritura nos abre una puerta a la esperanza y a la sanidad cuando en el Salmo 62, versículo 8, declara: «Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio». Estas palabras no provienen de un Dios distante, ni de un juez severo que nos pide formalidades o perfección. Al contrario, nos invitan a abrir el corazón por completo ante aquel que puede sostenerlo con sus manos fuertes y llenas de ternura. Derramar el corazón delante de Dios significa vaciar en su presencia todo lo que nos pesa, lo bueno y lo malo, la alegría y el llanto, las victorias y las heridas. No se trata de una confesión fría y calculada, sino de una liberación sincera, un desahogo que reconoce que somos humanas, frágiles, con emociones a veces desbordadas y cansadas de soportar solas las cargas del diario vivir. La imagen es conmovedora. No tenemos que arreglarnos antes de ir a su presencia. No necesitamos maquillar nuestro estado de ánimo ni adornar nuestras oraciones con un lenguaje pulido. Podemos llegar tal cual somos, vulnerables y rotas, sabiendo que Dios no se asusta de nuestra fragilidad. Al contrario, su amor encuentra en nuestra honestidad un terreno fértil para obrar con poder. Allí, en ese encuentro sincero, se produce una conexión más profunda con el Padre, quien comprende cada suspiro, cada lágrima no derramada, cada pensamiento que duele o confunde. Al derramar el corazón ante Dios, también reconocemos una verdad que libera: no somos autosuficientes. El mundo suele presionarnos para mostrar una imagen de fuerza inquebrantable, para no demostrar debilidad. Pero ante Dios no hace falta mantener esa fachada. Él ya conoce nuestro interior, nuestras preguntas sin respuesta, nuestros temores ocultos, las batallas que libramos en silencio. Al reconocer nuestra incapacidad, invitamos al Señor a actuar, no como un simple espectador, sino como el refugio seguro, la fortaleza donde podemos descansar sin temor a ser rechazadas o incomprendidas. Este acto de honestidad nos permite soltar el control y rendir nuestras preocupaciones, sabiendo que no quedan flotando en el vacío, sino que aterrizan en el regazo de un Padre que nunca deja de escuchar. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. De pronto, el aire fresco de la gracia divina entra y renueva todo a su paso. La tensión interna empieza a ceder, la desesperanza se disipa y la fe cobra fuerza, porque ya no cargamos solas con el peso de nuestras luchas. Derramar el corazón también es una forma de fortalecer nuestra relación con Dios. En la intimidad de la oración sincera, percibimos su cercanía, su compasión, su mano extendida. Él nos brinda consuelo real, no palabras vacías. Nos recuerda que, cuando las circunstancias parecen desbordar, su poder es más grande. Cuando nos sentimos incomprendidas, su entendimiento trasciende la lógica humana. Cuando creemos que no hay salida, su sabiduría traza un camino nuevo. Además, esta práctica nos enseña una lección valiosa. No tenemos que cargar con todo solas. Dios no solo es capaz de llevar nuestras cargas, sino que desea hacerlo. Él no se cansa de escucharnos, no nos reprocha por hablar demasiado, ni nos cuestiona por sentirnos débiles. Al contrario, cada vez que derramamos el corazón en su presencia, aprendemos la humildad de reconocer que nuestra fuerza no es suficiente y que necesitamos la ayuda de aquel que es inquebrantable.
Este derramar el corazón ante Dios no siempre trae un cambio inmediato en las circunstancias, pero sí transforma nuestra mirada. Empezamos a ver la dificultad desde el refugio de su presencia, comprendiendo que, aunque la situación no cambie al instante, nosotras sí podemos cambiar, pasar de la angustia a la calma, del desconcierto a la certeza de que no estamos abandonadas. La oración sincera, sin máscaras, restaura la confianza en el cuidado divino. Mis queridas hermanas, no teman reconocer sus límites ante el Señor. No teman presentarle las lágrimas que no han podido derramar en público, la rabia no expresada, el cansancio de batallas repetidas. Dios es refugio, no trampa, es hogar, no amenaza, es alivio, no carga adicional. Cuando depositamos nuestros pesares en su regazo, comprobamos que su fuerza no merma con nuestro dolor. Al contrario, se manifiesta con mayor claridad. Al final, derramar el corazón es un acto de fe que declara: Señor, confío en ti a pesar de todo. Sé que tus manos pueden sostener lo que mis fuerzas no logran levantar. Sé que tu consuelo es mejor que cualquier escape humano. Y es precisamente en este rendirnos sincero donde sentimos como la paz que sobrepasa todo entendimiento invade el alma. Así, dejamos de ser cautivas de nuestras cargas y nos convertimos en hijas que descansan en el abrazo de un Padre que es y siempre será nuestro refugio seguro. Mis queridas hermanas, la palabra de Dios no escatima en mostrarnos la complejidad del ser humano, sus caídas más profundas y la gracia sorprendente del Creador. Un ejemplo elocuente de esto lo encontramos en la historia del rey Manasés, narrada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Este hombre, que inició su reinado sumido en la idolatría y la rebeldía, llega a un punto de total desconsuelo. Sus acciones habían provocado el juicio de Dios, llevándolo a caer en manos enemigas. En medio de la aflicción, en un momento de humillación verdadera, Manasés alza su voz al cielo y ora a aquel a quien antes había dado la espalda. El texto nos dice: Mas luego que en su angustia oró a Jehová su Dios, humilló grandemente ante el Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues escuchó su oración y lo volvió a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Estas palabras revelan un contraste radical. El rey que antes había llenado el templo de ídolos, que había conducido a su pueblo por caminos de oscuridad, ahora reconoce con labios temblorosos que el Señor es el único Dios verdadero. Esta escena nos abre una ventana al corazón divino, mostrándonos que no hay pecado tan grande, no hay rechazo tan prolongado, que el arrepentimiento humilde y sincero no pueda redimir ante el Padre. Mis queridas hermanas, la historia de Manasés nos enseña que Dios no se deleita en nuestro sufrimiento, ni se complace en mantenernos en el error. Por el contrario, nuestro Padre anhela que nos volvamos a Él con honestidad, reconociendo nuestros fallos, sin excusas ni fingimientos. Manasés no experimentó la salvación y la restauración mientras persistía en su orgullo. Tuvo que descender al valle oscuro de la humillación, tuvo que enfrentar la dureza de las consecuencias de sus actos, y fue allí, en el fondo de su angustia, donde su corazón se abrió a la misericordia divina. Esta es una lección potente para nosotras hoy. Podría ser que nos sintamos atrapadas por errores pasados, por decisiones equivocadas, por hábitos que nos alejaron de la voluntad divina. Tal vez hayamos cedido a la tentación y a la incredulidad, dudando del amor de Dios o queriendo vivir a nuestra manera. Sin embargo, al ver cómo el Señor escuchó la oración de Manasés, entendemos que no hay historia tan arruinada que Dios no pueda restaurar. No hay camino tan extraviado que Él no pueda enderezar. El arrepentimiento abre el canal por el que fluye la gracia, esa fuerza capaz de transformar la tragedia en testimonio. La humillación de Manasés no fue superficial.
No fue un mero acto de teatro para aplacar la ira divina. Fue un quiebre interior, una comprensión auténtica de que su arrogancia lo había sumido en el caos, de que su necedad lo había atrapado en tinieblas. A veces, Dios permite que experimentemos la dureza de nuestras propias decisiones para que comprendamos cuánto lo necesitamos. No es un acto de crueldad, sino de amor, porque en el fondo del pozo, cuando no hay más pretextos que sostener, el alma se ve obligada a levantar la mirada al cielo en busca de ayuda. La respuesta de Dios ante la oración de Manasés es un recordatorio vivo de que la oración sincera jamás cae en el vacío. Dios restauró a aquel rey desobediente y lo volvió a su reino, cerrando así el ciclo de su desesperación con un final que humanamente nadie habría esperado. Esto nos debe llenar de esperanza. Si el Señor obró así con Manasés, ¿qué no hará con quienes hoy se humillan ante Él, reconociendo que han caminado lejos de su voluntad y anhelando volver a sus senderos de luz? Más allá de la anécdota histórica, esta experiencia nos brinda un principio espiritual de gran valor. La oración acompañada de arrepentimiento auténtico no solo obtiene el perdón, sino también la restauración. El Señor no se limita a perdonar el pecado, sino que devuelve la dignidad, la posición y el sentido a la vida de quien se acerca con un corazón quebrantado. Cuando nos vemos rodeadas de las ruinas que hemos creado con nuestras propias manos, siempre existe la posibilidad de clamar al Señor con sinceridad, confiando en su infinita misericordia. Mis queridas hermanas, esta historia no es un lejano relato del Antiguo Testamento. Es un espejo donde podemos mirar nuestras propias caídas y levantarnos con la certeza de que el Padre que oyó a Manasés sigue escuchando a cada hija que le busca. La invitación es clara. No temamos reconocer nuestro estado. No nos avergoncemos de admitir nuestras faltas. No nos rindamos ante la culpa o la vergüenza. Aun cuando hayamos recorrido sendas equivocadas, el amor de Dios es más amplio que nuestras rebeliones, y su gracia puede rehacer los trozos rotos de nuestra existencia. Al final de todo, la conclusión de Manasés se convierte también en la nuestra. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Cuando la angustia cesa, cuando la restauración llega, cuando la presencia del Altísimo pone en orden lo que estaba en caos, no queda más que inclinar la cabeza y el corazón en adoración, sabiendo que el único Rey digno de confianza es aquel cuyas misericordias se renuevan cada mañana. Que este ejemplo de arrepentimiento y respuesta divina nos llene de esperanza. Que recordemos siempre que la oración que brota de la humildad, el quebranto y el genuino deseo de reconciliarnos con el Creador desata un poder transformador que ningún obstáculo puede frenar. Y que, al igual que Manasés, podamos salir de nuestras propias prisiones para reconocer con gratitud que el Dios al que oramos es y será por siempre fiel, misericordioso y capaz de darnos un nuevo comienzo. Mis queridas hermanas, ha llegado el momento de cerrar este tiempo juntas, pero no se despidan con tristeza ni temor. Llévense el eco de estas palabras firmemente ancladas en su corazón. Dios está presente, sosteniendo su vida con manos seguras y esperando que pongan cada preocupación a sus pies. Su amor no es un rumor lejano, es una fuerza real, inquebrantable, capaz de transformar el desaliento en esperanza y la debilidad en convicción profunda. Hoy, al terminar este encuentro, no se marchen cargando las mismas dudas con las que llegaron. Salgan con la frente en alto, sabiendo que el Creador del cielo y de la tierra es quien cuida su senda. Dejen que la fe ilumine cada paso. Permitan que el Espíritu Santo alinee sus oraciones con la voluntad perfecta del Padre y descansen en la certeza de que Él responde en el tiempo y la forma exactos. Vayan entonces con la confianza de que no enfrentan solas los desafíos del mañana. Llévense la imagen de un Dios que no retrocede ante la tormenta, ni se aleja ante las lágrimas. Él es su refugio, su fortaleza, su victoria segura.
Sigan adelante, mis queridas hermanas, con el corazón firme en el Señor y la seguridad de que, al poner sus preocupaciones en sus manos y orar con fe, están dando el paso más poderoso hacia la plenitud de su voluntad. Amén.